Veamos qué es lo que nos menciona la parte del capítulo 9, ¿verdad? Que dice de la determinación de la obligación tributaria. Aquí para no estar leyendo artículo por artículo y perder demasiado tiempo, ¿verdad? En ese sentido, porque lo que nos importa es comprender. Dice acá, yo voy a hacer énfasis en algunas para poder comprender, ¿de acuerdo? Entonces nos menciona aquí el 19 del impuesto a pagar, que dice que es la suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada periodo impositivo. Es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados. 20. Reporte del crédito fiscal. El crédito fiscal debe reportarse en la declaración mensual, las fechas de las facturas y los recibos de pagos de derecho, ¿verdad? Importación y todo lo que le menciona. Y vamos a ver, dice, aquí es muy interesante lo que se da a conocer. Si por cualquier circunstancia no se reportan en el mes al que corresponda, para fines de reclamar el crédito fiscal, estos se pueden reportar como máximo en los 2 meses inmediatos siguientes del periodo impositivo en el que correspondía su operación. De no efectuarlo en dicho plazo, no tendrá derecho a su compensación o devolución según proceda. ¿Sí? Bien, quiero leer esto, remanente de crédito fiscal, más que todo cuando decimos un remanente, hacemos es un sobrante del crédito fiscal, ¿de acuerdo? Ustedes pues ya lo habrán leído. El saldo del crédito fiscal, más que todo cuando decimos un remanente, es el saldo que queda al final, ¿sí? Y de igual manera lo voy a explicar. Y después aquí dicen los contribuyentes que se dediquen a la exportación, presten servicios o vendan bienes a personas exentas de impuestos, tendrán derecho a la devolución del crédito fiscal que se hubiere generado. Bien, vamos a darle énfasis al 19 y al 22. Vean pues, lo voy a explicar especialmente acá, del crédito fiscal y del débito fiscal. ¿Sí? Veamos. Aquí quiero dejar claro varios detalles, ¿verdad? Que nos van a ayudar como contadores, porque ese es el propósito, ¿sí? Veamos entonces. Acá, imaginémonos que estamos hablando del mes de enero, ¿sí? Ya que ya culminó el mes de enero, incluso ya vamos a terminar el mes de febrero, ¿verdad? Pero me interesa esto, enero, ¿sí? Recordemos que cuando la empresa compra, genera crédito fiscal, ¿verdad? Siempre. Compramos, crédito fiscal. Compramos, crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, ahí la empresa cuando compra está pagando el IVA a la otra entidad. ¿Sí? Y cuando vende, se genera la cuenta de débito fiscal. Espero me entender. ¿Sí? Entonces, débito fiscal cuando vende es porque está cobrando el IVA. ¿De acuerdo? Ahí está cobrando el IVA. Aquí el débito fiscal está cobrando el IVA y el crédito fiscal está pagando el IVA. ¿Sí? Vuelvo a repetir, aquí no es ante la SAT, ante la SAT, sino que aquí es entre empresas. Eso debemos de quedar muy claro. Veamos entonces. Consideremos las diferentes probabilidades, ¿sí? O posibilidades. Imaginémonos que en el mes de enero el crédito fiscal, usamos el total de las compras, fue un monto determinado, y que para el efecto se generó un valor de 12.000 quetzales. ¿Sí? El total de crédito fiscal. ¿Sí? No estoy diciendo compras, sino que estoy diciendo que el total de crédito fiscal 12.000 quetzales. Y el débito fiscal, imaginémonos que haya sido 20.000 quetzales. ¿Sí? Esto se da cuando hay compras y esto se da cuando hay ventas, para ser un poquito más claro, ¿verdad? Bien, cuando se compra se genera crédito fiscal, o sea, IVA por cobrar, y cuando se vende
se genera débito fiscal, o sea, IVA por pagar. Muy bien. Al final del mes de enero, tenemos crédito fiscal de 12.000 y débito fiscal de 20.000. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hay que identificar cuánto es lo que le debemos de pagar a la SAT. Si como empresa ya pagamos 12.000 y ya cobramos 20.000, al final hay que determinar la diferencia. ¿Cómo? Tomando los 20.000 que ya se cobró menos los 12.000 que ya se pagó. Significa que lo que hay que pagar a la SAT serían 8.000 quetzales. Este es el total a pagar. ¿De acuerdo? Y es lo que nos dice aquí, el 19, que es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados. ¿De acuerdo? Espero me entender en esta parte. Y estoy tratando la manera de ser muy, más que todo ser explícito, ¿verdad? Esto lo he explicado en contabilidad sobre el IVA por cobrar e IVA por pagar, ¿verdad? Entonces considero que no tiene que haber mayor dificultad en comprenderlo, ¿sí? Por eso es que todo tiene que tener un seguimiento, ¿sí? Nosotros nos convertimos en contadores, así que debemos de comprender bien cómo se da esta situación, y especialmente el IVA. Uno dirá, bueno, es que es el IVA, ¿verdad? Sí, pero el IVA, o sea, es el impuesto, ¿qué podemos decir más importante? Si lo podemos ver desde ese punto de vista, más importante en un sentido de lo que se genera todos los días, ¿verdad? Seamos diariamente más que todo. Bien. Significa entonces que la diferencia sería el total a pagar de 8.000 quetzales. Aquí estoy hablando del artículo 19 del total del impuesto a pagar. Ahora bien, cabe la probabilidad, aquí incluso voy a tomar el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Para no estar viendo todo. Esto fue en el mes de enero. Ok. Ahora estos 8.000 tenemos en el mes de febrero para poder pagar el impuesto. Si usamos, se tiene todo el mes de febrero para poder pagar el impuesto. Significa que ahora las empresas pues están haciendo el procedimiento respectivo para que esta semana pues paguen el IVA del mes de enero. ¿Sí? Somos más que todo, es de esa forma se da. Lo de enero se paga en febrero, lo de febrero se paga en marzo, lo de marzo se paga en abril y así constantemente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si tenemos más débito fiscal, significa que debemos de pagar a la SAT la diferencia, que serían 8.000 quetzales en el mes de febrero. Bien. Ahora bien, la otra posibilidad. Imaginémonos que hubiésemos tenido más compras. ¿Sí? ¿Qué significa? Que aquí, en lugar de que tuviésemos, vamos a ver, imaginémonos que aquí hubieran sido 14.000 quetzales y acá 10.000. ¿Sí? Entonces, acá es, voy a colocar a favor. ¿Sí? Entonces, vean, cuando compramos más es porque pagamos más IVA y vendimos menos, significa que cobramos menos IVA, valga la redundancia. O sea que tenemos a nuestro favor 4.000 quetzales, ¿sí? A favor de la empresa. Es lo que nos menciona acá. Sobre lo que es el reporte del crédito fiscal, el remanente y el saldo. Somos de una vez el 21 y el 22 sobre el remanente y el saldo del crédito fiscal. Y como bien nos lo menciona acá, espero que ustedes pues lo puedan leer, ¿sí? Que el remanente, o sea, esta cantidad que es el remanente, se traslada al siguiente mes. No es eso de que como pagamos más, así que le vamos a decir a la SAT que nos devuelva el IVA, que es lo que nos mencionaba el artículo más adelante, ¿verdad? Y decirle a la SAT, mire, como le pagamos más este mes, entonces devuélvanos el IVA. 4.000 quetzales. No. Sí, por lo regular, pues la SAT no devuelve el IVA. ¿Sí? A menos que sea un régimen específico que más adelante lo vamos a ver.
Pero aquí no. Aquí simplemente la ley nos dice que cuando hay más crédito fiscal, el remanente, o sea, el sobrante, ¿verdad? Se traslada al siguiente mes. O sea, que cuando iniciamos el mes de febrero, vamos a tener un saldo de crédito fiscal de 4.000 quetzales. Significa que en el reporte que nosotros vamos a entregar, no vamos a pagar nada. ¿Sí? O sea, que más que todo no le vamos a pagar nada a la SAT. Es como que la SAT ahora es quien nos debe a nosotros como empresa porque pagamos más IVA. ¿Sí? Espero me vaya a entender en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería cuando hay más crédito fiscal. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay una pregunta que por lo regular yo siempre hago en este sentido de que si se da esta situación de crédito fiscal y débito fiscal, entonces, ¿qué conviene más para la empresa? ¿Tener más compras o tener más ventas? Espero que lo analicen. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque vean lo siguiente, cuando compramos más, tenemos más crédito fiscal. O sea que no tenemos que pagarle a la SAT, sí, el IVA, porque como que ya hemos pagado anteriormente y tenemos más crédito fiscal. Vendimos menos, significa que tenemos menos débito fiscal y no tenemos que pagarle, ¿verdad? Porque tenemos más crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué conviene más? ¿Tener más compras o tener más ventas? Espero que su respuesta, ¿verdad? O que ha respondido al mismo. La empresa, veámoslo ahora en este punto de vista. Las compras para la empresa es una pérdida. Las ventas para la empresa es una ganancia. O sea, que le conviene más a la empresa tener más ventas. ¿Sí? Sin importar, por ejemplo, vean acá, sin importar, en este caso, imaginémonos que 14.000 sea y las ventas hayan sido una cantidad mayor y sea 50.000 quetzales de IVA, por ejemplo. Significa que tenemos que pagar de IVA a la SAT 36.000 quetzales. No importa. ¿Por qué razón? Porque obviamente estos 36.000 no va a salir del bolsillo de la empresa. Estos 36.000 es como que les cobramos al consumidor final. Les cobramos al consumidor final los 36.000, así que esos 36.000, solo nosotros como empresa somos intermediarios entre el consumidor final y la SAT. Como que hacemos ese favor de cobrar el IVA y pagarle a la SAT más adelante, ¿verdad? Entonces lo que conviene más es tener más ventas porque generamos débito fiscal y total el IVA lo paga siempre el consumidor final, ¿sí? Ahora bien, la última parte, o para culminar con este video, es sobre lo que menciona acá de reclamar el crédito fiscal, ¿sí? Les decía yo en videos anteriores de que o más que todo, por qué razón debe de determinarse las facturas y que las facturas ayudan a identificar y se genera un crédito fiscal, ¿sí? Que para generar, o para reconocer, mejor dicho, para reconocer el crédito fiscal, deben de existir facturas, facturas especiales, notas de crédito, notas de débito y demás, ¿verdad? Somos esos documentos comerciales que nos ayudan a generar el crédito fiscal, ¿sí? Entonces, la ley nos dice, vean lo siguiente, por eso aquí es muy importante y pongamos atención, porfa. Si yo bien pudiera, como les digo, pasar por alto, ¿verdad? Y nada más y así, sino que quiero que quede claro esto, por favor, y eso les va a ayudar mucho a ustedes, especialmente como contadores, y ser responsables en registrar siempre las facturas en el debido momento. La empresa, cuando compra, genera crédito fiscal. Significa que el valor del IVA lo está pagando a la otra empresa. Y posteriormente, cuando hacemos la regularización del IVA, hacemos una compensación. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos más crédito fiscal, 20.000 acá por ejemplo,
disminuye el total de IVA a pagar, ¿sí? Imaginémonos aquí 25.000, disminuye el IVA a pagar. 30.000, disminuye el IVA a pagar. Y significa que aquí tenemos varias facturas de compras. Pero hay un detalle muy importante. Nosotros no podemos registrar aquí o reconocer en la parte del crédito fiscal si hay facturas. Se recuerdan que aquí nosotros es el periodo de fin de enero, ¿verdad? Entonces podríamos considerar que en teoría todas las facturas que están aquí es del mes de enero, ¿sí? Entonces, un detalle muy importante es que nosotros no podemos tener aquí facturas que sean, por ejemplo, de octubre del año pasado, ¿sí? Por ejemplo, tener facturas de octubre del año pasado no podemos tenerlo aquí, porque estaríamos, como lo dice acá, ya más de los 2 meses que nos está permitiendo la ley. ¿Qué significa? Que la ley nos permite poder tener facturas de compras 2 meses, como dice aquí, máximo 2 meses. O sea que yo acá en las compras puedo tener facturas ya sea de diciembre y enero, ¿verdad? Y por consiguiente, estas facturas que tengo de diciembre y enero lo voy a pagar en el mes de febrero. Sí, que eso ya lo expliqué hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener muy claro. Si por alguna razón nosotros, vean lo siguiente, por alguna razón aquí en las compras da la casualidad de que tenemos de enero, sí, pero da la casualidad que tenemos de noviembre. O coloquemos octubre, solo para que sea un poquito más lejos. Octubre. Imaginémonos que tengamos aquí un valor de factura de octubre por un valor de IVA de 10.000, por ejemplo, estamos se me ocurre. 10.000, digamos el valor de la factura, o mejor dicho, el valor del IVA de la factura del mes de octubre del año pasado es de 10.000, ¿sí? El valor del IVA. No lo podemos reclamar acá, ya no se puede reclamar, ¿sí? O sea, ya no lo podemos considerar como crédito fiscal. Y si nosotros lo tenemos aquí, obviamente la SAT viene y dice, no, usamos esa factura, no se reconoce. Así que su crédito fiscal no es 30.000, sino que su factura, perdón, su crédito fiscal sería 20.000. O sea que nosotros como empresa, pues tendríamos que pagar 30.000. Y aquí sí perdió la empresa. ¿Por qué razón? Porque recuerden que estamos comprando, significa que del bolsillo de la empresa está pagando el IVA. ¿En qué momento lo recupera? Cuando vende. Espero me da a entender. ¿Sí? Que cuando compra, sí sale del bolsillo de la empresa el IVA. Ahí sí sale del bolsillo de la empresa. Pero cuando vende, lo recupera. ¿Sí? Lo recupera, por eso es que llega un momento en identificar cuánto es lo que realmente va a pagar de IVA. ¿De acuerdo? Entonces cuando aparece el valor de cuánto es lo que va a pagar de IVA, eso sí no sale del bolsillo de la empresa, sino que sale del bolsillo del consumidor final, porque cobró el valor del IVA en la parte del débito fiscal. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. No solo, como les digo, no solo en un sentido de evaluación y de práctica y demás, no, sino que en la vida real. ¿Sí? No podemos darnos el lujo de decir, bueno, tengo facturas del mes pasado o de hace 2 meses. No, porque ahí sí estaríamos cometiendo un error, o más que todo, nosotros personalmente estaríamos cometiendo un error y perjudicaríamos a la empresa. Y automáticamente la empresa estaría perdiendo 10.000 quetzales. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no registramos la factura en el mes correspondiente. Por eso es necesario poder registrar las facturas en el mes indicado. Mes de enero, en el mes de enero. Mes de febrero, en el mes de febrero. Y así en el mes correspondiente. Uno dice, bueno, no es difícil, simplemente de que llega el mes y lo registramos y ya está. Aparentemente no es difícil,
pero créanme que cuando uno está en la empresa aparecen diferentes situaciones, que como que llega una factura y que es del mes de no sé qué, o que se confundieron, incluso también puede caber la probabilidad en ese sentido, de que colocan, supuestamente es una compra del mes de enero, por ejemplo, y, y se da la situación de que colocaron mes de noviembre, ¿verdad? Dice que por qué razón, ni idea, ¿verdad? Pero solamente colocaron eso. Y no nos dimos cuenta, por ejemplo, no nos dimos cuenta. Era enero y colocaron noviembre, ni idea del por qué, pero colocaron noviembre y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta y así lo pasamos. Y hasta después nos dimos cuenta y ya no podemos hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde el crédito fiscal que se pagó en ese momento, ¿verdad? Entonces por eso debemos de tener mucho cuidado en ese sentido y espero que me haya dado a entender en esta parte, porque en resumen es lo que nos da a conocer en esta parte desde el artículo 19 hasta el artículo 22.